Buenos días, vamos a hablar hoy día de la distribución de la población peruana. Para realizar el estudio de la población de nuestro país, debemos entender que el Perú es muy variado en sí. La población peruana en realidad tiene diferentes características, si quieres ponerlos de esa forma. Por ejemplo, vamos a hablar de la población peruana muchas veces en tres formas o tres aspectos importantes. Para empezar, la distribución de la población, la estructura de la población y la dinámica de la población. Bien, para esto entendamos una cosa importante. Cuando hablamos de distribuir la población, hablamos que en el Perú la cantidad o las personas son de diferentes culturas, razas y dependencias. Por ejemplo, decimos que es heterogénea porque a nivel geográfico cada área o región es muy diferente. También a nivel socioeconómico está dividido en clases sociales. Tenemos, según la dificultad de la zona, ¿no?, el ingreso económico o la labor que ellos desempeñan. A nivel cultural e histórico, ni qué decirlo, las culturas varían al igual que las costumbres de cada etnia, de cada grupo, de cada descendencia, con diferentes tradiciones e incluso más aún con la extranjera, que es la combinación que hemos tenido. Si hablamos de la estructura poblacional, hay que entender que en la estructura poblacional, la formación de la población que tenemos, vamos a hablar que el Perú va a estar formado por hombres y mujeres de diferentes edades. Cada edad o cada grupo tiene principalmente una característica, sin incluir, mejor dicho, aspectos como la religión y también por ahí el desarrollo intelectual de las personas. Estoy hablando de la condición como seres humanos. Ya mucho tiene que ver los estudios, hasta el rango académico. También diferencia las poblaciones. La dinámica poblacional, que es el último punto, va a ser el conjunto de todos los procesos que van a modificar nuestro estado. Quiero decir, cuánto hemos crecido, cuántas personas están naciendo, cuántas personas han fallecido, cuántas personas han ingresado al país, que son extranjeros, que se debe mucho a la migración como tal. Hablemos entonces netamente de la distribución de nuestro país. En nuestro país, la población peruana viene desde hace medio siglo trabajando en un proceso de despoblamiento. ¿Por qué? Porque tratamos de quitar la población completa que hay en el mismo Lima hacia las provincias. Ya no tanta centralización, porque Lima ya no abarca, Lima ya no se puede abastecer con tanta población. Y la sobrepoblación crea pobreza, crea desorden y crea también inaccesibilidad y dificultad eh, para la residencia o hábitat de los mismos peruanos. Por ejemplo, la selva tiene más de la mitad de la superficie del Perú. La selva es inmensa, pero solo el 13% de los peruanos vive en la selva. Mientras que en la sierra vive también una de las regiones más pobladas, pero igual sigue siendo la costa, el lugar donde en las últimas décadas ha concentrado a toda la población. Un centralismo exagerado. Hay que también sumarle que hay factores que van a intervenir en cómo se va a distribuir la población, por ejemplo, las crisis económicas, la violencia, el buscar una mejor educación, oportunidades, trabajo, hace que todo esto cambie la forma de pensar. Y a partir de este siglo XX se produjo la famosa migración interna, que la gente deje las provincias y todo sea Lima, 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 lo cual puede convertirse en un problema grave por un poblacionamiento. Si vamos a darnos cuenta, profesor, muchos dirán, está desactualizada. No está desactualizada la información, muchachos. Los censos, que son justamente el conteo de población, cuántos peruanos hay en el país, incluso en el extranjero, todo eso involucra un gasto, involucra un trabajo, involucra un plan
involucra un presupuesto. No se puede hacer un censo cada año. Es cada 7 u 8 años se hace este censo. Uno de los últimos fue el de 2007, donde se dio que la población del Perú en Lima, en centros urbanos, había aumentado un total de 75.9%. El 20.810.288 habitantes estaban viviendo solo en la zona de la costa de Lima. La población que se centró a nivel rural solo eran 6 millones, es decir, casi el 24% estaba en la zona rural, siendo poquitísimo lo que estaba en la selva. En los años 67, el periodo intercensal que se hizo en 1940 y el 2007, prácticamente dio 4 veces más la población que teníamos, habiendo un crecimiento del 9.5, que es demasiado. Estamos hablando de 1.6 veces más del usual en el crecimiento poblacional. Estábamos teniendo una sobrepoblación, un exceso exagerado, diría yo. Si vemos cómo se desarrollan las migraciones justamente en nuestro país, hay que hablar que el primer tipo de migración es la que tenemos conocida como la habitual. Es aquella migración en que una persona pasa de un lugar a otro, o sea, la población se mueve diariamente hacia su trabajo, hacia su jornada, sale a la calle a consumir. Es una migración habitual. Las migraciones interiores es el grupo de migraciones que más nos van a involucrar a nosotros. ¿Por qué? El Perú y Lima ha crecido gracias a las migraciones interiores. A diferencia de la habitual, la migración interior es la movilidad, desplazamiento de las personas hacia lugares o regiones fijas, salir de su país o de su región a otro nuevo. Es el mecanismo por el cual la gente pasa en el Perú del campo a la ciudad, conocido como los éxodos rurales. Ahora, el problema que tenemos ante esto es que mira la imagen que está ahí. Hay demasiada gente que el espacio no alcanza, invaden cerros, invaden todo, las calles, familia sobre familia, la educación, el transporte, todo se centra en un solo lugar y eso es lo que pasó. Causó ese desborde. La demanda de servicios fue demasiada y Lima es lo que actualmente tenemos, ¿no? Prácticamente un gran desorden en ese aspecto. Cuando hablamos de cómo está formado nuestro país, hay que darnos cuenta que la población peruana tiene alrededor del 45% de habitantes de raza indígena, de raza de provincia, los cuales son descendientes directos de los incas. Un 37% lo forma la gente mestiza, una mezcla de blanco entre español. El 15% descendientes europeos. Y así un pequeño sector de población, pero nosotros somos una gran cantidad, 30 millones de peruanos, así que de población negra mulata originaria de África, así como japoneses y chinos. Cuando hablamos de la dinámica poblacional, que es otro tema importante, hay que darnos cuenta que la densidad, la cantidad de personas actual es 24 habitantes por cada kilómetro cuadrado, siendo, según los valores del último censo del año 2015, más o menos, un total de 1.6% de personas que crece la cantidad al año. Si el Perú empezó con 10 millones de habitantes en el año 61, en el año 2015 31 millones y actualmente en el 2021 33 millones de peruanos. Así que darnos cuenta que la dinámica que es el movimiento y crecimiento es exagerado e incluso grande para la extensión de un país como el Perú. Estamos hablando que en la costa vive más o menos el 55% de peruanos, siendo la región de menor extensión, la más delgada por así decirla. En la sierra 32% siendo la región intermedia y la más grande la selva solo el 13%. Un desorden completo en toda la superficie por donde lo mires. Otra cosa que caracteriza mucho a nuestra población es el idioma. Justo hace poco hubo una controversia, ¿no?, en el Congreso por el tema de la famosa lengua en que se debe hablar o idioma oficial de nuestro país. Hay que darnos cuenta de algo importante. En cuanto al idioma, en el Perú, nuestra Constitución dice claramente que son oficiales el castellano o español y los idiomas indígenas derivados del quechua y el aymara en donde tenga predominio. Y en Lima hay gente que habla quechua y aymara.
por lo tanto debe tener predominio. El español es usado por los gobiernos, institutos, educación, medio de comunicación, publicidad, ya que es universal y ayuda a comunicarnos con otros países. El quechua y la aymara incluso últimamente ya está siendo utilizado y sería bueno aprenderlo porque es parte de nuestra lengua oficial. No solo los que viven en la sierra, es parte de todos, lengua oficial del país. Así que respetemos mucho ese idioma, es parte de nuestra población y lamentablemente también se está extinguiendo con el tiempo. Muchas veces los jóvenes de ahora no quieren aprender sobre esta lengua tan importante. En cuanto a la religión, la mayor parte de la población es cristiana, siendo el rango también importante la cultura y la creencia teológica de las lenguas, así como de las etnias nativas. El último censo que se hizo el año 2007, por ejemplo, que se utilizó el aspecto religioso, se detectó que el 82% son católicos, evangélicos un 12,5% y 5,5% gente que no tiene aspiración o tiene otras religiones diferentes a la cristiana o católica. En la economía hay que darnos cuenta también que es parte, siempre cuando hablemos de una población, país o nación, hablar de su economía. La economía del Perú básicamente está formada por la materia extractiva prima, no por la industria, ya que el Perú no contiene justo esto. Al primer labor de extraer la materia propia de la tierra se le llama extracción o industria de tipo primaria. El Perú casi el 70% es de industria primaria, extracción nada más. No tenemos la industria para poder trabajarlo, ni mucho menos para comercializar ya los productos hechos. Un 29,6% solo elabora cosas secundarias en materia prima. Armado y creación de productos directamente, solo el 0,9%. Casi el 1% es de actividad terciaria. La división geográfica, o en este caso poblacional, hablando de demografía, podemos darle de esta forma. Según el desarrollo de nuestro Perú, tenemos 25 regiones, dando las regiones con desarrollo humano medio a través de educación, tecnología en los censos. El primer lugar se lo lleva el Callao, segundo lugar Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua, Lambayeque. Fíjate que todas son ciudades de la costa. Mayor desarrollo económico y tecnológico se da en la costa. Desarrollo de humano bajo o que no tiene, justamente está limitado, tenemos las regiones en el siguiente orden. Tumbes, en el número 8, siendo la más pobre de la sierra y de nuestra región, la zona de Huancavelica. Ahora hablemos de la dinámica demográfica. ¿Cómo funciona o cómo se mueve nuestro hermoso país? ¿Cómo interactúa? Bien, hay que darnos cuenta que la dinámica geográfica está formada en los próximos 5 años por cuántas personas nacen, cuántas personas mueren y cuántas personas llegan o se integran a nuestro país y las que se van también. Son los 3 valores que marcan el movimiento de nuestro país. En cuanto a las pirámides de población, acá hay una comparación entre las pirámides del año del siglo XXI, 2000, hasta lo que es el 2050, viendo que tiene que haber un aumento principalmente en el rango etario o las personas mayores de edad, disminuyendo las personas o los nacimientos de los siguientes rangos de 0 a 4 y de 10 a 14. Esto lo elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática, haciendo claro una proyección matemática, ¿no? Entonces, en los próximos 15 años, la población que recién ha nacido va a envejecer. Y lo ideal sería que habiten las ciudades que están hacia afuera de Lima o afuera de las costas para que sea equitativa la oportunidad y desarrollo en todas las zonas. Migrar. Ahora, lamentablemente, la diferencia en los ámbitos urbanos y rurales hace que la tasa de fecundidad, lo que es el desarrollo de la nueva vida, justamente se centre solo en la costa, porque la gente busca siempre mayores oportunidades para sus hijos y familias. Ahora,
Mira los siguientes cuadros, justamente, que nacen de el estudio del INEI. Tenemos ahí, por ejemplo, a ver, dice, ¿no? El cuadro comparativo del año 95 hasta el año 2020, justamente, donde se ha visto que la tasa de nacimientos anuales en total debe ser 588 por cada 1000 habitantes. Entonces va a aumentar prácticamente en la mitad de habitantes que tenga. Así podemos ver que también la tasa de mortalidad, según hombres y mujeres en el segundo cuadro, va justamente a ser prácticamente la quinta parte, ya la quinta parte de cada 100 habitantes. Tenemos en este caso que disminuyó la tasa de mortalidad, que empezó, por ejemplo, a nivel nacional en 45 a 23.8. Entonces, aseguramos la vida, un buen ambiente de vida y desarrollo de las personas. Es lo que busca el INEI a través de sus estudios, pero depende mucho del gobierno. Profesor, ¿y cómo podemos crecer como Estado, como sociedad en Perú? Bueno, hay que entender que hay factores demográficos, factores que van a fortalecer o van a permitir lograr que el país crezca y se descentralice también, que las oportunidades sean iguales para todos. La primera es la ampliación de las brechas entre las tasas de natalidad y mortalidad, que tengamos mejor calidad de vida. Incorporar también a la mujer en la fuerza laboral, justamente que en estos años está aumentando mucho más. Y los procesos migratorios ser controlados y también que comencemos a poblar las zonas que están alejadas, no alejadas, sino que no son tan vistas como hogares por los peruanos. El Perú tiene siempre una tendencia de crecimiento en la población. Desde el año 61 hasta el año 2007 hemos crecido siempre a 1.6, logrando justamente regularizar o organizar un poco nuestro país. En el cuadro de la fuerza laboral, el desempleo y subdesempleo, esta crisis ha afectado demasiado, haciendo justamente que hay una gran caída de la tasa que comenzaba a disminuir. En vez de haber más trabajo, ha habido más desempleo. La fuerza laboral, tenemos que darnos cuenta que vamos a hablarla, o la fuerza también conocida como la fuerza de empleo, como la oferta que se dé al trabajo. O sea, si hay trabajo, va a haber una nueva nación laboral, gente que trabaje. Para eso tenemos que también darnos cuenta que el estancamiento productivo, o sea, la falta de trabajo, hace que también, o la falta de labores, hace que no crezca los trabajos a nivel de la sociedad. La informalidad también es otro factor que afecta y que va a producir que haya oferta de trabajo, pero la gente no desarrolle. No hay producción como la pandemia. Y la informalidad, desempleo y subempleo. Va a hacer que justamente no se pueda trabajar como tiene que ser. No vamos a tener ingresos, por lo tanto, vamos a sumergir en la pobreza o en las crisis que estamos pasando. Así que es muy importante ver el crecimiento económico de nuestro país. Bien, para terminar, vamos a compartir unas imágenes de cómo se mide la fecundidad según la tasa de natalidad de los niños, con su control y chequeo médico y registro de su acta de nacimiento. Aunque tú no lo creas, hay niños que no son registrados en el acta de nacimiento, así que no se contabiliza o no podemos medir ciertamente el índice de natalidad de nuestro país. La mortalidad, que mayormente se muestra con cifras según la muerte o deceso de las personas, siendo también característico, ojo, que hay bebés que nacen muertos, así que también son considerados como población activa en la mortalidad y no también en la fecundidad. Justamente también, así como tenemos que aumentar la fecundidad y disminuir la mortalidad de nuestra población, hay que también asegurar a esa población que va a estar más anciana. La seguridad social es uno de los factores. La mayoría nos preocupa a nosotros. La pobreza en los niños, el futuro del país, es justamente ustedes, ya son el presente
y el crecimiento tiene que ser a futuro. Eso depende mucho cómo cuidemos nuestra sociedad. Bien, eso ha sido el tema del día de hoy. Nos vemos en el Zoom en un par de horas. Cuídate, ten un buen día. Chau.